son alrededor de 30 a 40 minutos de presentación y después preguntas de la comisión. Ya. Buenos días a las personas de la comisión y a todos los presentes. Mi nombre es Valentina y voy a hablarles sobre mi tema de tesis de magíster, que se titula como la dinámica del transporte submarinal a través de la boca del Guafo, que conecta el océano abierto y el mar interior de Chiloé. Para este trabajo se plantearon dos hipótesis, donde la hipótesis principal quiere decir que el transporte de los nutrientes desde el océano abierto hacia el mar interior de Chiloé a través de la boca del Guafo está principalmente influenciado por la variabilidad de la corriente residual. Y nuestra hipótesis alternativa es que la influencia de la corriente residual es mínima o casi insignificante y estaría principalmente influenciado por la masa de agua ecuatorial superficial que es transportada por la corriente PCUC. Y esta es la encargada de transportar los nutrientes hacia el mar interior de Chiloé. El objetivo principal fue investigar la influencia de la corriente residual en los flujos de entrada, salida, masa neta y nutrientes que llegan al mar interior de Chiloé mediante la boca del Guafo, empleando simulaciones numéricas y datos observacionales. Para ello se plantearon 4 objetivos específicos, donde el primero es evaluar el desempeño del modelo CROCO y compararlo con observaciones in situ, realizar simulaciones evaluando el impacto de la marea sobre los flujos de masa, nutrientes y patrones de circulación. También se identificó las masas de agua que llegan al mar interior de Chiloé a través de la boca del Guafo, y para ello se utilizó un análisis lagrangiano y simulaciones lagrangianas. Y el cuarto objetivo específico fue cuantificar el flujo neto, entrante y saliente de la boca del Guafo. Ya. Esta es nuestra zona de estudio, que abarca desde los 39 grados sur hasta los 50, desde los 80 grados este hasta los 72 grados este, y se caracteriza principalmente por presentar 2 corrientes, la corriente del Cabo de Hornos y la corriente PCUC. El mar interior de Chiloé es un cuerpo de agua que se encuentra entre el continente y el archipiélago de la isla de Chiloé. Este se caracteriza o está formado por el seno de Reloncaví, el Golfo Ancud, Golfo Corcovado, Canal Moraleda, Estero Elefantes, Boca del Guafo y Canal de Chacao. La parte norte del mar interior de Chiloé se conecta con aguas oceánicas a través del Canal de Chacao, mientras que la parte sur se conecta con aguas oceánicas a través de la Boca del Guafo, la cual presenta una profundidad aproximadamente de 250 metros. Ya. La circulación del mar interior de Chiloé se caracteriza por ser una circulación de tipo estorina. Esto quiere decir que es una circulación que se debe a la mezcla de agua dulce proveniente de los fiordos de los ríos con una mezcla de agua salina proveniente desde el océano abierto. Esta circulación se caracteriza por presentar 3 capas, donde la primera, que es la capa superficial, abarca desde los 0 a los 30 metros, y esta transporta agua salina desde los fiordos hasta el mar, o sea, agua dulce desde los fiordos hasta el mar, y la capa intermedia que va desde los 30 a los 150 metros y la capa más profunda que va bajo los 150 metros se encarga por transportar agua más salina desde el océano hacia los fiordos patagónicos. Desde el seno de Reloncaví hasta la boca del Guafo se presentan 4 masas de agua importantes, desde las cuales está la masa de agua estorina, que es una masa de agua dulce, la masa de agua subantártica, que es una masa de agua un poco dulce, y una masa de agua subantártica modificada, que es la masa de agua salada mezclándose con agua dulce que proviene de los fiordos. También se caracteriza por presentar una masa de agua que es la masa de agua ecuatorial subsuperficial. Esta masa de agua se encuentra principalmente entre 200 y 300 metros y se caracteriza por presentar grandes cantidades de nutrientes, baja cantidad de oxígeno, ser una masa un poco fría por grado de 9 a 10 grados y eso principalmente.
Las mareas son oscilaciones periódicas del ascenso y descenso al nivel del mar. Estas generalmente se producen por el potencial gravitacional entre la Luna y el Sol sobre el océano. Y en el mar interior de Chiloé se presenta un régimen semidiurno de mareas. También tenemos la corriente residual, que la corriente residual es un movimiento de agua neta que queda al eliminar las componentes oscilatorias de un flujo. Y también es una corriente producida debido a la dinámica no lineal de los fluidos. La importancia de estudiar la corriente residual es para saber cómo los nutrientes se propagan en un área de estudio principalmente. La metodología. Configuración del modelo MOSA. El modelo MOSA 2.7 es un modelo realizado por el IFOP, que es el Instituto de Fomento Pesquero de Chile. Este abarca una malla desde los 39 a los 50 grados sur, desde los 80 a los 72 grados oeste. Se caracteriza por tener una resolución horizontal de 2.7 kilómetros y presenta 42 niveles sigma. La topografía del océano abierto de fondo se utilizaron datos GEPCO y datos de batimétricos de cartas náuticas para la topografía de los fiordos y canales. También se utilizaron para los componentes del viento una climatología diaria del satélite de la NASA QuickSat del año 2000 a 2007. Para los flujos de calor fue una climatología mensual del producto COARS. Y para las condiciones de bordes fue una climatología del modelo Mercator entre los años 2017 y 2019. Para la temperatura salinidad y nivel del mar. Para las mareas se utilizó el producto TPX07. Y este modelo presenta 10 constituyentes mareales. Eso es lo que se pueden ver ahí. Ya. Se realizaron dos simulaciones principalmente. Una simulación llamada MOSA 2.7T y una simulación llamada MOSA 2.7NT. Ambas fueron forzadas por una climatología Mercator y por condiciones iniciales de una simulación climatológica de 10 años que nos proporcionó el IFOP. Las características de estas dos simulaciones es que la MOSA 2.7T es una simulación forzada con mareas, mientras que la MOSA 2.7NT es una simulación que no presenta mareas. De estos dos modelos salieron salidas horarias y se simuló los meses de febrero y marzo. También para el estudio de los nutrientes se utilizó otro modelo realizado por el IFOP, que fue el modelo MOSA 2.7 PISCES. Las condiciones climatológicas iniciales de contorno de oxígeno y nutrientes fueron datos del World Ocean Atlas 2009. Esta era una simulación climatológica de 8 años, pero solo se utilizó los últimos 4 años para este estudio. Bien. Se realizaron simulaciones lagrangianas, simulaciones backward. Eso quiere decir que es una simulación que retrocede en el tiempo. Y en esta sección de la boca del Guafo se plantaron 4.893 partículas entre 0 y 200 metros de profundidad, cada una hora desde el 1 hasta el 30 de marzo. Y esta simulación corrió durante un mes. Las trayectorias de esta simulación se registraron cada una hora y se realizaron dos simulaciones, una con los forzantes del MOSA 2.7T, que era MOSA con mareas, y otra con el forzante 2.7NT, que era la simulación sin mareas. En esta figura se puede ver las partículas iniciales en color gris en la sección que se plantaron las partículas del Guafo. La área del Guafo se dividió en 4 cuadrantes principalmente, donde primero está el norte, el sur, el mar interior de Chiloé y los fiordos. Y se calculó el porcentaje de partículas en cada una de ellas, proveniente de cada una de ellas. Para el cálculo del transporte a través de la boca del Guafo, utilizando el flujo zonal U, se utilizó la siguiente fórmula, donde T corresponde al transporte en un tiempo dado, S corresponde al área en metros de la sección transversal que se realizó en la boca del Guafo, U corresponde a la velocidad de la corriente zonal y donde X es la longitud de la boca, y tenemos que considerar que los valores que nos entreguen
negativos de transporte es un transporte hacia el exterior, o sea, hacia el océano. Y los valores positivos que indica el transporte sería un transporte hacia el interior del MIC, o sea, del mar interior de Chiloé, como hacia el continente. Para hacer el cálculo de nutrientes se utilizó la misma ecuación anterior, pero se le agregaron los nutrientes, la concentración de nutrientes en micromolar. Como no teníamos valores de nutrientes diarios y solo teníamos el promedio mensual, lo que se hizo fue tratar de calcular el transporte promedio de nutrientes. Para ello, las variables se descomponieron de la siguiente forma, donde esta variable es el promedio mensual de la velocidad de la corriente y estas serían las fluctuaciones alrededor de su promedio o las anomalías. Estas ecuaciones se multiplicaron y por definición sabemos que el promedio de las anomalías es 0 y nos quedó esta ecuación que indica el producto de los valores promedio mensual y el producto de las fluctuaciones que son las anomalías. Así queda el transporte promedio de nutrientes, en donde este término corresponde al flujo turbulento. Al no tener valores o fluctuaciones diarias o inframensuales de los nutrientes, este término se descartó y solo se utilizó este término para calcular el flujo de nutrientes. Pero pudimos sacar el flujo turbulento utilizando los valores de temperatura y salinidad porque eran valores horarios. En los resultados, se realizaron 3 secciones para ver el recorrido de la masa de agua y la corriente. También tenemos datos del crucero CIMAR para estudiar las masas de agua interior de la boca del Guasco. Se realizaron también una sección en la boca del Guasco para ver los nutrientes que entraban y se estudiaron las mareas de la DCP, que se encuentra en puntito rojo. Ya, esta tabla presenta la amplitud de las principales componentes de marea de la velocidad zonal U a 22 metros de profundidad y presenta la misma ubicación de la DCP que se encuentra en el puntito rojo. De esta tabla se puede concluir que la componente mareal con mayor amplitud tanto para modelos como para los datos observacionales es la amplitud de la componente mareal M2. Entonces, podemos ver que la amplitud del M2 para la corriente de la DCP es de 0.36, mientras que para el modelo de MOSA 2.7, el cual tenía mareas, es de 0.60. Eso quiere decir que el modelo MOSA 2.7 sobreestimó casi un 67% los datos observacionales de la DCP. Y para el caso de MOSA, es mucho mayor, con un 0.83 la amplitud. Entonces, estimó casi el doble los datos de la DCP. Para el caso de los componentes más débiles, el modelo MOSA 2.7 sobreestimó entre un 20 y un 30% los datos de la DCP, y para este caso de MOSA 1.2, que era un modelo con mayor resolución, lo subestimó mucho más que el modelo de menor resolución. Eso me lleva a concluir que el modelo que tiene mayor resolución no modela muy bien el tema de las componentes mareales. Ya, aquí se estudiaron las masas de agua y para ello se utilizaron los datos de los cruceros CIMAR, que están aquí en puntitos amarillos. Se hicieron diagramas TS con esos datos y se realizaron transectas en la misma posición de los puntos. Aquí se puede apreciar que el modelo MOSA 2.T presenta las mismas masas de agua que presentan los datos observacionales, caracterizando la masa de agua ecuatorial subsuperficial y la masa subantártica. Y acá en la transecta se puede ver en el modelo MOSA la presencia de esta masa de agua ecuatorial subsuperficial porque presenta un alto núcleo de salinidad, que es la que lo caracteriza, y valores bajos de temperatura menores a 9. Aunque el modelo dio este resultado, no son tan parecidos, pero sí concuerdan con los del dato CIMAR, ya que tiene un núcleo de salinidad un poco mayor de 34.2 y temperaturas mucho más bajas de 8 o menor a 9. Para estudiar el flujo de la corriente residual,
o sea, para estudiar el flujo de la corriente, se utilizaron estas tres secciones, donde la primera sección fue a 41 grados sur, la segunda a 43 grados sur y la tercera a 44 grados sur. Estas son secciones de salinidad y estas son secciones de velocidad meridional. En esta sección, en la primera, que es la que se encuentra más al norte de la boca del Guasco, se puede observar tres núcleos de alta salinidad, el cual, a medida que avanzan las secciones, va disminuyendo en salinidad el núcleo y se va profundizando. Y también se puede ver en la velocidad meridional dos flujos hacia el sur en color azul y flujos hacia el norte en color rojo. Estos flujos presentan valores menores a 0.1, pero a medida que avanza a la sección 2, se genera otro flujo con mayor intensidad, más hacia el océano, con valores mayores a 0.1, y se mantiene un flujo hacia el sur, aunque es con valores pequeños de menores a 0.1, que podría corresponder a la corriente PCUC. Acá, después de la boca del Guasco, que es la sección 3, también se puede ver que disminuye el flujo, la intensidad del flujo con valores entre 0.1. Acá, una teoría es que la disminución del núcleo de salinidad puede verse debido a que entró corriente por el mar interior de Chiloé, por la boca del Guasco hacia el mar interior de Chiloé, por eso disminuyó el núcleo de salinidad, o también porque esta fue transportada hacia el océano abierto. Ya. Esta es una sección que se realizó en la boca del Guasco, en la sección 4, que está ubicada aquí, y es una sección que presenta temperatura, salinidad, velocidad y los principales nutrientes que son el nitrato, fosfato y silicio. Esta imagen nos muestra que en la boca del Guasco se presenta un flujo entrante en la parte baja de la boca y en la parte norte de la boca del Guasco, con valores mayores a 0.1, mientras que en la parte sur y centro de la boca del Guasco son flujos salientes. Esto concuerda que la masa de agua que van saliendo son más dulces, y este concuerda que la masa de agua que va entrando es la masa corporal subsuperficial, que presenta una alta salinidad, baja temperatura y altas concentraciones de nutrientes. Entonces, a través de estos datos quería demostrar que sí entra la masa corporal subsuperficial a través de la boca del Guasco. Esta imagen nos muestra la influencia en la estructura espacial de la marea en la corriente residual. También hay una sección realizada en la boca del Guasco, en la sección 4, y aquí se puede ver el modelo sin mareas, o sea, con mareas, sin mareas, el modelo con mareas con mayor resolución, y el modelo Mercator que no presenta mareas. Entonces podemos ver en el modelo MOSA 2.7, que es el modelo que presenta mareas, un aumento del flujo, de la intensidad de flujo en la parte inferior y en la parte norte de la boca del Guasco. En la forma también de la MOSA 2.7 también se ve un flujo entrante en la parte inferior, pero con menor intensidad, con valores entre 0 a 1, o sea, entre 0 a 0.1. Y en este modelo, que es el MOSA 1.2, con mayor resolución, se ve un aumento de este flujo con intensidades superiores al MOSA 2.7, alcanzando valores superiores a 0.1. Y para el caso del modelo Mercator, que es el modelo que no presenta mareas, se ve una estructura totalmente distinta a las demás, porque el flujo saliente es por la zona baja, o sea, por la zona profunda de la boca del Guasco, y el flujo entrante es por el medio. Totalmente diferente a la otra forma del modelo. Aquí se calculó el transporte neto utilizando la misma sección. El transporte neto de los modelos, transporte entrante y transporte saliente. Para el modelo MOSA, tanto para los dos modelos MOSA, el transporte neto es negativo. Eso quiere decir que sale de la boca del Guasco. Y para los otros dos modelos es un transporte positivo,
en la boca del guafo, que sería un transporte entrante. La característica entre el modelo MOSA 2.7T y MOSA 2.7NT es que al implementar las mareas aumentó el flujo de transporte entrante en comparación con el que no tiene mareas, que es un flujo un poco menor. También se calculó el transporte neto entrante saliente de los nutrientes, de los principales nutrientes que son el nitrato, el fosfato y el silicato. También se puede ver que aumentó el flujo entrante y el flujo neto para los nutrientes al utilizar una simulación con mareas, sobre todo en el nitrato, que aumentó casi en un 50% en la simulación con mareas que sin mareas. Ya. Ahora se hicieron un análisis lagrangiano. La sección se dividió en 4 cuadrantes para poder estudiar de dónde provenían las masas de agua que entran al mar interior del Chiloé. Principalmente en esta imagen se puede ver que en la región norte que provenían las masas de agua se encuentran las partículas a una profundidad entre los 100 y 200 metros, mientras que la región sur tiene una mezcla tanto de partículas superficiales como profundas. Y las partículas que se presentan en el mar interior de Chiloé y los fiordos son principalmente superficiales. Esta es la sección de la boca del Guafo, donde se encuentran las partículas de la simulación con mareas y de la simulación sin mareas. Aquí se puede ver que la mayor cantidad de partículas que provienen del mar hacia el mar interior de Chiloé provienen principalmente del sur, teniendo un 42% en la simulación con mareas y un 43% en la simulación sin mareas, mientras que las partículas que vienen de la parte más superficial provienen principalmente del mar interior y de los fiordos. Para el caso de la simulación con mareas, se puede ver que al norte las partículas entran y se ubican alrededor de toda la columna, concentrándose más en el fondo y en la parte norte, como lo mostraba la corriente residual. En cambio, la simulación sin mareas se concentra en la mayoría en el fondo. Aquí es una tabla de resumen sobre el porcentaje de las partículas que llegan a la boca del Guafo, donde el porcentaje más importante es que las partículas llegan principalmente del sur a la boca del Guafo, luego de los fiordos en la parte superficial, luego del mar interior y por último del norte. Esta simulación con marea también se realizó para el año 12, que fue el año siguiente de simulación, y se pueden ver que nuestros valores son muy parecidos. Esto quiere decir que nuestros valores son muy robustos y no cambian mucho de un año a otro durante esos meses. En la discusión, se produce una buena representación de las mareas, o sea, una buena representación de las masas de agua, el modelo en comparación con los datos reales. También hay una discrepancia en la amplitud de las corrientes de marea, sobre todo en el modelo MOSA 1.2 y el modelo MOSA 2.7, ya que ambos modelos sobreestiman mucho las corrientes de marea de la DSP. Aunque tiene una buena representación las variaciones de la superficie del mar, que es un artículo de Osvaldo, pero estas corrientes de marea del MOSA 1.2 sobreestiman mucho las corrientes de marea, y eso también podría generar una sobreestimación en el flujo del modelo, que entra hacia la boca. Como en este flujo. En este flujo podría ser sobreestimado por el modelo 1.2. Aquí también se puede ver que la corriente de entrada del modelo MOSA es intensificada en las capas profundas y en la capa al norte de la boca del Guafo. Esto no se puede ver en el modelo sin mareas, que es el modelo Mercator, y la estructura vertical es completamente diferente. Cuando se excluye el efecto de las mareas, en los modelos se puede ver que el flujo disminuye su intensidad en comparación al flujo que sí presentan las mareas. Y este método de circulación, esta circulación, puede complementar la circulación horizontal extraída por el modelo de Silva.
donde se puede ver que él decía que era una lengua que sacaba, una lengua de agua que iba hacia el océano, y se puede ver que es una lengua de agua que va hacia el océano, pero pasa por la interior de la boca del Guafo, y el agua que entra pasa por el centro y por el borde norte. Ya, esta tabla presenta el transporte total, el medio turbulento y el error perceptual, que representa la parte del flujo total que es atribuido a la turbulencia. Entonces, como se estimó un flujo de nutrientes usando solo valores de promedio mensuales, porque no teníamos valores diarios, el flujo turbulento no se pudo estimar y no se consideró la variación inframensual de los nutrientes, pero sí se pudo calcular la variación o el flujo turbulento de la temperatura y la salinidad. El flujo de temperatura y salinidad, ya que teníamos datos horarios, indican errores al no considerar el flujo turbulento de casi el 100% para el modelo con mareas y casi del 200% para el modelo sin mareas. Eso quiere decir que no es fiable calcular el transporte de nutrientes sin considerar el flujo turbulento. Y que también hay que darse cuenta que las mareas, las ondas internas, la variabilidad de meso y submesoscala afectan las mediciones del transporte de nutrientes. Ya, aquí tenemos un Linford, calculó el transporte meridional de oxígeno suelto asociado a la PCUC. Ella decía que a través de un modelo Mercator, acoplado con el modelo Spitzker, estudió la desoxigenación del mar interior de Chiloé, y decía que la desoxigenación se producía por un aumento de la masa de agua ecuatorial superficial que fue transportada por la PCUC. Este modelo hace una resolución muy gruesa, no incluye el forzamiento de las mareas, porque es el modelo Mercator, y presenta varios errores. Y se debería considerar las mareas y los flujos porque los flujos de nutrientes podrían aumentar en sus cálculos. También debería considerar los flujos afectados por la variabilidad de alta frecuencia y los detalles de pequeña escala que influyen en la topografía. La principal masa de agua que viene a través de la boca del Guafo es la proveniente del sur, con un 42% y 43% en el modelo con mareas, o sea, sin mareas. Estos resultados fueron independientes de la variabilidad de su escala, ya que los valores entre un año y otro no se modificaron. Fueron valores muy pequeños. Y se podría pensar que el agua que viene del sur también puede ser la masa ecuatorial superficial, solo que esta avanza hacia el sur y se produce una reflexión y puede entrar hacia la boca del Guafo. Pero para estar seguros de eso deberíamos hacer más simulaciones lagrangianas más largas y no utilizar solo un mes de simulación. Como conclusión, MOSA 2.7T representó correctamente las masas de agua observadas en la zona de estudio. También MOSA 2.7T sobreestimó la amplitud de corriente marea entre un 30 y un 70%. La circulación modelada presenta una estructura de dos capas, donde el flujo se intensifica gracias a la marea en la capa de fondo y en la capa norte de la boca del Guafo. Y los nutrientes se intensifican con las simulaciones con mareas en un 50% aproximadamente el nitrato. Las principales masas de agua que llegan a la boca del Guafo provienen del sur, con un 42% correspondiente a la MOSA 2.73. Y se puede cometer grandes errores al no considerar el cálculo del flujo turbulento para calcular el transporte de los nutrientes. También es importante que se debe considerar el cálculo del transporte las corrientes de mareas, onda interna y la variabilidad de mesoscala y submesoscala, ya que estas van a afectar la estimación del transporte. A partir de todo esto se puede sustentar que la variabilidad de la corriente residual es la encargada de transportar nutrientes hacia el mar interior de Chiloé. Estos son los agradecimientos. Agradezco al proyecto PROCO-RD del Instituto de Investigación de Desarrollo, al programa Estudiante de Posgrado de la Universidad de Concepción, al Laboratorio de Oceanografía y Clima de Francia, que es DOCEAN,
al Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento de Chile, al Instituto Fomento Pesquero por entregarnos los datos, y mi tesis fue apoyada por el Fondesit Regular 1211-230 del profesor Andrés. Aquí hay algunas referencias y esa sería mi presentación. Muchas gracias.